moldéame primero. En varios años predicando en este campamento, nunca había tenido la oportunidad de poder predicar del tema de este campamento. Amén. Gloria al Señor. Siempre habíamos predicado de otras cosas y otros asuntos que el Señor ponía en nuestro corazón. Sin embargo, hoy hemos visto, gloria al Señor, la oportunidad, gloria a Dios, de hablar un poco sobre este tema. Y aunque este tema definitivamente nos va a hacer mirar muchas cosas, simplemente voy a concentrarme en algunas, gloria al Señor, que creo yo que son importantes para nosotros como jóvenes. Y pido a Dios, gloria a Dios, que trabaje en nuestras vidas, amén, a través que vayamos viendo cada una de estas verdades bíblicas. Capítulo 18, yo le invito a todos a que mantengan su Biblia abierta porque no nos vamos a apartar de ese texto. Capítulo 18 comienza hablando que la palabra de Jehová vino a Jeremías, gloria al Señor. Y cuando nosotros miramos eso, tenemos que inmediatamente comenzar a pensar por qué la palabra del Señor llega a Jeremías y en qué momento esa palabra de Dios llega a Jeremías. Jeremías es un profeta poco usual, porque Jeremías es ese tipo de profeta que predica lo que nadie quiere escuchar. Pero cuando le digo que lo que nadie quiere escuchar, estamos hablando que de verdad es este tipo de predicador que nadie los quiere escuchar. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones cuando va a hablar de parte de Dios, siempre habla cosas que a la gente le resultan incómodas. ¿Por qué? Porque habla del pecado. ¿Por qué? Porque habla de cuando el pueblo se aparta de Dios. Porque habla de que el pueblo no puede estar apartándose detrás de otros dioses y la idolatría. Porque habla y le dice al pueblo que está viviendo en injusticia. Y todas estas cosas han provocado que el pueblo de Israel llegue el momento que lo odie a tal nivel que deseen su muerte. Y les digo algo con todo el corazón. La realidad es que nosotros como creyentes no podemos esperar que el mundo nos ame cuando nosotros hablemos de Jesucristo. Y yo quiero en esta noche, me perdona las veces que diga mañana, noche y las noches que diga noche. Y usted sabe, me perdona, cuando usted escucha mañana es noche, cuando usted escucha noche es noche. ¿Está bien? Y esto es una verdad gruesa que cada uno de nosotros tenemos que entender de antemano. La realidad de nuestras vidas es que si nosotros decidimos hablar de Cristo y poner a Cristo como el modelo de nuestras vidas, va a llegar el momento que la gente nos va a aborrecer. Y yo quiero que ustedes entiendan esto desde el principio. El mundo no tiene problemas con el mensaje de Dios. Todo el mundo habla de Dios. Todo el mundo habla de Dios y todo el mundo dice, oh, Dios está con nosotros, y todo el mundo vamos a hacer una oración a Dios, y usted va por ahí, sale, y aunque la gente no crea en Dios, usted le dice vamos a orar y la gente baja la cabeza y todo el mundo dice amén, y Dios es bueno y Dios está con nosotros, y yo no voy a la iglesia, pero aunque yo no voy a la iglesia, yo sé que Dios está conmigo, porque el mundo no tiene problemas con la palabra Dios. De hecho, el mundo ha ido transformando el asunto y ha hecho de la palabra Dios una palabra bastante ecuménica y bastante abarcadora. Bien diferente a lo que es el Dios de nosotros y los atributos que realmente Él tiene, que es un Dios santo, que es un Dios amoroso, que es un Dios, gloria al Señor, verdad, victorioso, que es un Dios recto, que es un Dios íntegro. Pero la realidad del asunto es que el mundo no tiene problemas con el concepto de Dios. El mundo tiene problemas cuando nosotros hablamos y testificamos sobre Cristo. Y ahí es cuando nosotros vamos a entender la palabra que dice, yo vine a traer espada. Espada, ¿por qué? Porque la realidad es que el nombre de Cristo el diablo no lo soporta. Porque la realidad es que cuando el nombre de Cristo es mencionado en algún lugar, gloria al Señor, va a comenzar a traer división. Y es normal, porque el mensaje de la cruz avergüenza al diablo, avergüenza a los demonios, avergüenza, gloria al Señor, al mundo espiritual. Y por eso es que usted no puede decir soy cristiano, creyente, porque el diablo inmediatamente se va a levantar en contra de usted. Entonces el mundo no tiene problema con el concepto de Dios. El mundo tiene problema cuando habla de Cristo. Porque la palabra Dios hasta cierto punto la pueden ecumenizar. Pero nadie puede economizar el nombre que es sobre todo nombre.
No existe ni un solo nombre en el cielo, en la tierra, ni debajo de ella que sea tan poderoso como el nombre de Cristo. Entonces, Jeremías está viviendo en un ambiente bastante hostil. El ambiente está bastante hostil porque la gente no quiere escuchar el mensaje que él trae. Y aunque él no trae un mensaje que traiga a Cristo en ese momento como persona, la realidad es que el mensaje que está trayendo sí es un mensaje de arrepentimiento. Y podemos mirar que realmente ese va a ser el mensaje de Juan el Bautista antes de que Cristo llegue, y va a ser el propio mensaje de Cristo. Entonces, cuando usted le dice a las personas que se tienen que arrepentir, eso como que le molesta a la gente. ¿Arrepentirme de qué? Si todos somos pecadores. ¿Arrepentirme de qué? Si yo no he hecho nada malo, yo no robo, yo no hablo malo, uno me dijo una vez, yo ni como pollo. Porque la gente hasta cierto punto le incomoda la verdad, que todos son pecadores y todos somos malos. Y el mismo Cristo dijo, si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿lo entienden? Entonces esta palabra es dura, esta palabra es fuerte y el mundo la aborrece, y Jeremías es parte de ese ejército de hombres que Dios va a tener, que no van a ser populares, que no van a ser famosos, que no van a ganar multitudes, pero sus nombres están escritos en el libro de la vida y Dios testifica acerca de ellos como un profeta. Y cada uno de nosotros tenemos que entender que Dios no nos ha llamado a la fama, que Dios no nos ha llamado al liderazgo mundano, y que Dios no nos ha llamado para despuntar ni para ser los más seguidos en las diferentes plataformas que puedan existir. La realidad es que Dios nos ha llamado para que nosotros hagamos su voluntad, aunque su voluntad cueste lo que cueste, aunque nos cueste la soledad, aunque nos cueste el trabajo, aunque nos cueste lo que nos tenga que costar. La voluntad de Dios siempre será más importante, gloria al Señor, aunque no sea popular en unos tiempos donde el evangelio puede sonar bonito, pero la vida de Cristo es impopular. Y yo miraba este pasaje y me daba cuenta que dentro del contexto la cosa estaba media complicada. Políticamente él va a dirigir la nación espiritualmente como profeta durante 5 reinados. Y el problema es que en 5 reinados no vemos una restauración real. Económicamente esta crisis ha llevado al pueblo a ¿qué? Ha llevado al pueblo a poder mirar que hay unos gigantes que comienzan a crecer alrededor de ellos, y son unas naciones que vienen comiéndoselo todo, y ellos pueden percibir ya, ellos comienzan a respirar, ellos comienzan a sentir que hay alguien que está respirando en sus oídos, porque vemos un Egipto, vemos un Babilonia que están creciendo y que cada vez se acercan más, y que pareciera ser que están amenazando con desaparecer todo lo que está a su alcance. Y hay un pueblo que no tiene la autoridad que tenía al principio, cuando decían, no importa cuán grande sea, nos los vamos a comer como pan. ¿Ven? Ese pueblo no existe. Esa victoria no existe. Esa autoridad no existe. El pueblo quiere que se le predique lo que quiera. El pueblo quiere que se le profetice victoria. Y el pueblo está llegando a decir, vamos a matar a Jeremías. Si profetas hay un montón, vamos a liquidar a este predicador. Si predicadores tú haces así, y salen a 10 por chavo. Pero ¿sabes qué? Gloria al Señor. La realidad es que aunque, gloria al Señor, podamos conseguir predicadores a 10 por chavo, la realidad es que nosotros no queremos ser de esa talla. Nosotros queremos ser gente, aleluya, que cuando el reino de los cielos mire y diga, ¿con quién voy a contar para decir lo que yo estoy pensando? Para decir lo que yo estoy diciendo. Habrá alguien que dice, yo estoy aquí, cueste lo que cueste, yo estoy aquí, no importa que mi palabra no es mi palabra, es la palabra de Él, y yo voy a hacer su voluntad. Oh, gloria a Dios. Religiosamente el pueblo, olvídese, está fornicando con ídolos. Dios llamándolos a tener una relación con Él, y ellos relacionándose con todos los dioses que ustedes se pueden imaginar. Socialmente, y de hecho lo vamos a ver ahorita, el pueblo de Dios se ha vuelto un fiasco.
no están pendientes a la viuda, no están pendientes al huérfano, no están pendientes al extranjero, están pendientes de ellos. Y eso es una verdad que es incómoda, porque cuando el pueblo de Dios cae en una apatía en la cual comienzan a mirarse a ellos, su bendición, su prosperidad, que Dios le hable a ellos, que Dios le ministre a ellos y que le pase por encima el que le tenga que pasar, eso es un mal indicio de que el pueblo religiosa y espiritualmente ha caído en una condición nefasta. Yo sé que esta es la parte un poco incómoda del mensaje, pero ya mismo vamos a apretar un poco. Pero el contexto político es un desastre. 5 políticos que, sabiendo cuál es la voluntad de Dios, no han logrado cambiar el escenario. Contextualmente, hablando de historia, la cosa está un poco complicada porque el pueblo está viendo que hay unos gigantes que están creciendo. Desde el punto de vista espiritual, el pueblo está fornicando con otros ídolos. Y desde el punto de vista social, el pueblo se encuentra haciendo lo que le da la gana, satisfaciendo sus deseos, satisfaciendo sus deleites. Y hay un Dios del cielo que está diciendo: ¿qué te pasa, pueblo mío? ¿Qué te pasa, pueblo mío, que estás considerando seriamente matar a los siervos que yo te voy a enviar o que yo te he estado enviando? Es complicado el asunto. Y aunque nosotros podemos mirarnos y decir: yo no estoy montado en esa silla, yo no estoy montado en ese barco, la realidad es que corremos un gran riesgo de terminar como el pueblo, gloria al Señor, siendo un pueblo indiferente a la voz de Dios. Entonces el pueblo estaba ocupado en la poca economía que tenía. El pueblo estaba enfocado en su fornicación con los ídolos. El pueblo estaba enfocado en muchas otras cosas. Pero el versículo 1 del capítulo 18 dijo: palabra de Jehová que vino a Jeremías. Y usted sabe lo que a mí me deja dicho eso: que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y Dios lo único que necesita es uno que le diga: habla, que tu siervo te voy. Amén. Eso es todo lo que necesita Dios. Dios no necesita a nadie que quiera hacer otra cosa. Dios lo único que necesita es alguien que diga: habla, que aquí está tu siervo y yo voy a escuchar. Y después que Dios encuentra a alguien que quiera escuchar, Dios le va a hablar. La palabra de Dios dice: el que busca, halla, y al que llama, se le responde. Y al que toca, se le abre. ¿Usted sabe cuál es el problema? El problema no es un Dios que no está hablando. El problema es un pueblo que no quiere provocar que ese Dios hable. Pero cuando Dios mira dentro de toda la gente que está mirando, Dios encuentra a Jeremías. Y cuando encuentra a Jeremías, inmediatamente dice: palabra de Jehová vino a Jeremías. Y hermano, yo quiero que ustedes se lleven de aquí como primera cosa: yo quiero que Dios me hable. Yo quiero que Dios me encuentre. Yo quiero que Dios me hable. Si hay algo a lo cual ustedes tienen que ser apasionados, es a la lectura bíblica, a estudiar la palabra de Dios, a abrir el texto sagrado y decir: puede ser que en este tiempo nadie quiera escucharte hablar, pero yo me voy a sentar aquí y no me voy a parar de aquí hasta que tú hables conmigo, hasta que tú ministres a mi corazón. Y esto es sumamente importante, porque esto es bien apático, porque en este momento estamos simplemente, no te dañes ahora, porque simplemente estamos anhelando, gloria al Señor, que Dios nos hable a partir de experiencias sobrenaturales. Y a veces pasamos horas y horas: háblame, oh Jehová, háblame, diablo, vete, que Dios no me está hablando, porque estamos esperando que una experiencia sobrenatural,
una voz, una experiencia sublime, algo que yo siento en el corazón, un pensamiento que no estaba ahí. Y todas esas cosas que con toda frecuencia nosotros decimos, Dios me habló. La realidad es que en muchas ocasiones invertimos demasiado tiempo esperando escuchar una palabra de Dios, una palabrita de Dios, escuchar una voz de Dios. Y la realidad es que nosotros no nos damos cuenta que estamos cayendo en la trampa de tratar de por nosotros mismos, seres, gloria al Señor, que todavía vivimos en este cuerpo mortal, tratar de por nosotros mismos escuchar lo que Dios tiene que decirnos, cuando la palabra certera está aquí y basta con que yo la abra para que Él controle lo que yo puedo hacer, para que Él me hable a través de la Escritura. Y el problema es que hay un comezón de oír tan grande que anhelamos la experiencia supernatural de que Dios me hable de una forma que no sea la palabra. Si tú quieres que Dios te hable, abre la Biblia, y si tú quieres escuchar la voz de Dios, comienza a leerla en voz alta. Pero yo quiero que tú entiendas algo: hay un Dios que te está llamando, hay un Dios que te está diciendo, yo quiero hablar contigo, y si abres la Biblia, estoy ahí. Número 2, interesante, le dice, levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Entonces, la palabra levántate puede significar muchas cosas, pero levantarse a un profeta me causa, cada vez que yo veo esa expresión, cuando Dios se la dice a un profeta, me causa cierta intriga. Porque pienso, ¿por qué Dios le dice levántate? ¿Por qué Dios a un siervo suyo le dice levántate? Si lo más normal es que nosotros esperemos que el siervo de Dios esté en movimiento, que el siervo de Dios esté sirviendo, que el siervo de Dios esté haciendo, que el siervo de Dios esté trabajando, que el siervo de Dios esté caminando, buscando escuchar su voz. Pero cada vez que yo puedo ver este texto, yo me doy cuenta de que el Señor a sus siervos también tiene que decirles levántate. Tiene que darle instrucciones, porque los siervos de Dios no son superhumanos, porque los siervos de Dios no son superhombres. Ustedes no me pueden mirar a mí y pensar que yo soy un superhombre, porque se van a defraudar. Ustedes no pueden mirar que Edgar es un superhombre, porque se van a defraudar. No pueden mirar a ningún pastor como un superhombre o supermujer, porque van a quedar defraudados. A nosotros, como personas que Dios nos ha dado, hermano, el privilegio, el ministerio y la gran responsabilidad de servir, en ocasiones Dios tiene que mirarnos y decirnos, levántate. Yo no le estoy diciendo que estaba en pecado, yo no le estoy diciendo que estaba inactivo, pero Dios le está llamando la atención, porque hay un hombre ahí que, con el contexto, yo le expliqué a ustedes que la gente no es muy popular, él no es muy popular en medio de la gente. Y es muy fácil, cuando mi mensaje le gusta a la gente, yo ir a donde quiera. Pero cuando mi mensaje no le gusta a la gente, hay momentos donde a veces yo me quiero esconder y quisiera trabajar en otro sitio, y quisiera hacer otra cosa, y quisiera que nadie me llamara, porque cada vez que Dios me llama, me manda a decir las cosas que son complicadas y que nadie quiere escuchar. Y de pronto yo miro, aleluya, Jeremías mira y dice, es que a mí no me interesa, es que yo me quisiera ir a hacer otra cosa, es que a mí me interesaría, es que yo quiero alejarme de esto, es que yo quiero. Pero es que, hermano, no se trata de lo que yo quiero hacer, se trata de lo que Él ha dicho que tú vas a hacer. Y yo me he dado cuenta que uno puede pelear con Dios mucho, pero al final la voz de Dios te dice levántate, y al final tú te vas a levantar. O sea, es que no hay forma de que uno pelee tanto con Dios que al final el Señor no te venza. Amén. Entonces el problema es que mejor que te venza al principio y no que te venza después, para que después tú digas, mira todo el tiempo que perdí. No, hoy en este campamento Dios te está diciendo levántate. Señor, levántate, pero si es que en mi trabajo nadie quiere saber del evangelio, levántate.
Señor, levántate, pero si yo soy el único que estoy convertido en mi familia, levántate. Señor, levántate, pero si mi novio es el primero que me está humillando y que no quiere que yo esté en el evangelio, pues déjalo, levántate. Señor, pero es que tú sabes que necesito los chavos. Levántate. Señor, pero es que tú sabes tantas cosas, la enfermedad. Levántate. Señor, pero es que tú sabes tantas cosas. Tengo 2 hijos, tengo 3, tengo una esposa, tengo 3 deudas. Levántate. Señor, pero tú no estás viendo todos los problemas que tengo. Levántate, porque esta es tu obligación. Levántate, porque hay un Dios que te está llamando. Y ese Dios no te está diciendo si tú crees que puedes. Ese Dios no está diciendo utiliza tu criterio. Él está diciendo ya yo vi lo que voy a hacer contigo. Y si yo estoy contigo, ¿quién contra ti? Yo te voy a ayudar y tú vas a vencer. Alguien levanta su mano y adora la gloria de Dios. Levántate y vete, le está diciendo levántate y deja el lugar donde estás. Porque fíjese después lo que dice, allí te haré oír mis palabras. Si es que no te levantas y no te vas de donde estás, no vas a escuchar la palabra de Dios. En una ocasión Dios le habla a Abraham y le dice, vete de tu tierra y de tu parentela. Y Abraham obedece a media y se fue de su tierra, pero se llevó al otro. Analícelo, busque el texto y camine por él y usted se va a dar cuenta que Dios no volvió a hablarle hasta que dejó su parentela. Cuando Lot y Abraham se separan, dice que Dios entonces habló con él. Entonces quizás tú llegaste al campamento diciendo, es que yo no me puedo separar de este trabajo. ¿Por qué? Porque es que trabajo, yo llevo 10 años aquí. Y quizás tú llegaste a este campamento diciendo, es que yo no me puedo separar de esta novia o de este novio. Y cada vez, que no me meta por ahí. Broma. Es que yo no puedo dejarlo, no puedo dejarla. Y de pronto tú analizas y dices, pero aporta algo. Pero tú crees que te puede, pero analiza, piensa, no, pues vete de allí. Pero es que ya hemos compartido 3 años. Sí, pero si el gesto de la vida va a ser un infierno, tú no quieres compartir un infierno. Y llega un momento, y el problema es que tienes que irte antes de que te cases, porque cuando te cases no puedes irte. Por si acaso había 2 o 3 diciendo, estoy orando para que Dios me abra la puerta y me divorcie. Hoy te digo, no hay divorcio que valga delante del Dios del cielo. La palabra de Dios dice, yo soy Jehová que aborrezco y odio el divorcio. La palabra de Dios dice, lo que Dios unió no lo separa el hombre. Por eso tienes que pensarlo 2 veces si te quedas o te... Si te quedas o te... Porque va a llegar un momento que esa opción y esa puerta no va a estar abierta para ti. Hay unos momentos de la vida que Dios te dice, levántate y vete. ¿Tú eres siervo de Dios? Tienes que estar listo para tener tus maletas ready para cuando Dios te llame. Porque con mucha frecuencia Dios te llama cuando más bien acomodadito tú estás. ¿Lo vieron? Hay unos momentos que tú te sientes bien feliz y bien contento en los sitios y tú dices, ay, mira todo lo que se ha construido, mira todo lo que se ha logrado. Y cuando ya estás en tu peak, que ya tú estás, tú sabes, en tu momentum, y de pronto Dios te dice, levántate y vete. Y tú dices, levántate y vete, ¿para dónde? Levántate y vete. Tú dices, levántate y vete, ¿para dónde? Si aquí donde está el fuego, levántate y vete. Pero es que yo no quiero, es que allí vas a escuchar mis palabras. Y yo le digo, hermanos, una cosa. No hay nada peor que uno estar en un lugar
que aunque en la carne estés cómodo, la voz de Dios se deje de oír. No hay nada más desesperante que estar en un lugar donde la voz de Dios no se escuche. Por eso no negocies con el diablo, no negocies con tu vida, no te quedes donde no debes estar, no te quedes donde el diablo tiene su caseta montada, no te quedes, gloria al Señor, donde el enemigo está ahí, aleluya, y tú sabes que hace tiempo tienes que haberte salido de ahí. Mantente firme en escuchar la voz de Dios, levántate y vete a casa del alfarero, porque hasta que no te levantes y hasta que no te vayas, la voz de Dios no la vas a escuchar, porque Él tiene otro lugar para ti. Con frecuencia nosotros escuchamos esto y decimos: Dios me está dando la salida para que me vaya de iglesia, pero no necesariamente eso. Sí, por si acaso ya hay alguien que estaba brincando en una pata. En el campamento de Edgar, Dios me dijo que me fuera a la iglesia. Alaba. No, en el campamento de Edgar, Dios no te dijo que te fueras de la iglesia. En el campamento de la iglesia, Dios te dijo: tú tienes que estar listo para cuando Dios te llame, dejar la comodidad que tienes y no la negocies con el diablo. Voy avanzando porque veo dos o tres que me están mirando con cara de pan de panadería y quesito de bula. Yo no sé cuánto tiempo va a tardar entre que Dios le habla a Jeremías y entre que él ejecuta. Pero lo importante de todo esto es que dice: descendí a casa del alfarero. Y yo creo que la obediencia que nosotros podamos presentar a Dios en nuestras vidas siempre tendrá un efecto y siempre tendrá un resultado. Miren, la realidad es que en muchas ocasiones, en la mayoría de las ocasiones, si no en todas las ocasiones, la obediencia a Dios siempre te llevará a un mejor lugar del que tú estás hoy. Si alguno de ustedes hoy está peleando con un Dios que lo está llamando a hacer algo, yo quiero que ustedes entiendan que la obediencia a Dios siempre traerá bendición a sus vidas. Siempre traerá bendición a sus vidas. Pero ustedes tienen que asegurarse de quien estén escuchando sea Dios realmente. Entonces hoy yo quiero decirles a ustedes: miren, todo lo que ustedes hagan, que la Biblia lo dice, todo eso tiene unos resultados poderosos para ustedes. Y ahora lo vamos a ver. Dice: y descendí a casa de ¿quién? Es interesante porque Dios le dice: vete a casa del alfarero. Y cuando Jeremías va a casa del alfarero, ve un alfarero y ve el barro. Entonces, a la vez Dios le va a decir: es que yo soy ese alfarero y el pueblo es el barro. Pero Dios le está diciendo: ve a casa del alfarero y allí te voy a hacer oír mis palabras. Él le está diciendo: ve a mi casa, ve al lugar donde yo estoy, ve al lugar donde está mi presencia, ve al lugar donde yo formo la gente, ve al lugar donde tú serás formado, porque allí te haré oír mis palabras. Y yo me he dado cuenta que nosotros con el paso del tiempo hemos simplificado eso. Usted se va a agajar ahora a la silla y ni se va a mover. De una forma u otra, nosotros estamos muy dispuestos a hacer sacrificios por todo, menos sacrificios por ir a la iglesia. Yo soy pastor y una de las cosas que yo he ido viendo al pasar de los tiempos es: nosotros en muchas ocasiones vemos un domingo con el templo que va a explotar, pero usted predica un martes y un jueves y mínimo el 60%, por no decir el 70%, de la iglesia no está. Y yo les digo esto con todo el corazón: ustedes son jóvenes, la mayoría de ustedes,
Son jóvenes. O al menos se creen jóvenes. Pero la realidad del asunto es que ustedes son jóvenes y tienen que acostumbrarse a entender algo. Dios quiere hablarte a tu vida y parte de ese proceso donde Dios te va a hablar es en la iglesia. Y usted podrá decir, Señor, pero si Dios puede hablar conmigo en mi casa, oh sí. Pero el problema es que hay dos cositas que tú no sabes. A todo el mundo le gusta el asunto de que Dios me habla en mi casa. ¿Y eso es verdad? Sí. Usted se jodilla en su casa y Dios tiene todo el poder de hablarte para asuntos que tienen que ver contigo y su intimidad con Él. Pero el problema es que a través de la predicación de la palabra que usted recibe el domingo y los jueves, ustedes son formados. Y en adición a eso, Dios ha abierto el espacio para que ustedes sean educados en la palabra. Entonces hay tres formas en las cuales ustedes serán transformados. Cuando ustedes estudian la Biblia en su casa, cuando ustedes van a la iglesia y escuchan la predicación, y cuando ustedes van a la iglesia y escuchan la enseñanza de la palabra. Es un ciclo que hasta que los tres no se complementen, ustedes no van a escuchar apropiadamente la palabra de Dios. Yo tengo que escuchar la palabra en mi casa, yo tengo que escuchar la palabra de la predicación porque es la formativa, y yo tengo que sentarme y escuchar la enseñanza de la palabra porque ahí es donde aprendo de Dios. Yo sabía que eso no iba a generar muchos aleluya. Porque brillamos por nuestra ausencia los martes y los jueves. Y a veces decimos, ¿por qué piso y no arranco? ¿Por qué piso y no arranco? ¿Por qué piso y no arranco? Porque estás viviendo con lo poco que estás aprendiendo de Dios en tu casa. Y el problema es que a Dios le plació edificar a la iglesia por medio de pastores y evangelistas. Y en tu casa no está el pastor contigo. Y en tu casa no está el evangelista diciéndote, levanta tu mano y alaba. Y en tu casa no está el maestro enseñándote la escritura. ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Así que de las tres experiencias hay dos que tú no la vas a tener en tu casa. La vas a tener en la comunidad de los santos. Por lo tanto, la palabra de Dios te dice, desciende a casa del alfarero. Dios, pero tú puedes hablarme aquí. Sí, pero es que yo quiero formarte a través de la predicación. Dios, pero tú me puedes hablar aquí. No, pero es que yo quiero enseñarte mi palabra. Y eso será ejecutado por un maestro en tu iglesia. Y eso será ejecutado por un pastor en tu iglesia. Y eso no lo vas a poder hacer en tu casa. Y te guste o no, hay un Dios que te está diciendo, vamos, levántate, sal de la cama, sal de los videojuegos, sal de lo que te está atando, sal de lo que te está atando, sal de lo que te está diciendo, quédate en casa y confórmate. No, levántate y ve a casa del alfarero. Ay, me gustó cómo predicó más en los otros, moldeame primero. Alaba. Ya voy aterrizando. Pero ¿qué tiene que ver todo esto con moldeame primero? Bueno, vamos por ahí. Cuando yo decidí ir a casa del alfarero, ¿a quién veo? Dice, ¿a quién veo? Veo al alfarero y veo a quién. Alá. Dice al alfarero y trabajaba sobre la rueda. Y versículo 4, y la vasija de. ¿Qué dos cosas hay? Hay un alfarero y una vasija de barro. Y usted dice, ¿por qué tengo que ir a casa del alfarero? Porque en la casa del alfarero vas a ver al alfarero y en la casa del alfarero te vas a ver a ti.
¿Lo viste? ¿Lo viste? En la casa del alfarero es el único lugar donde vas a ver al alfarero y te vas a ver a ti. En la presencia de Dios es el único lugar donde vas a ver al alfarero y te vas a ver a ti mismo. Y hasta que tú no te salgas del lugar donde estás y vayas al lugar de su presencia, no vas a poder ver al alfarero y no vas a poderte verte a ti. ¿Y sabes cuál es el problema? Que Dios nos está llamando a las dos cosas. Dios está diciendo, mira al alfarero, y Dios me está diciendo, mírate a ti. Porque Dios le va a enseñar unos problemas que tiene la masa, unos problemas que tiene el barro. Ahora, hay otra cosa que a mí me encanta. Porque ya estando en la casa del alfarero, está el alfarero y está el bajo. Y usted dirá, ¿ya lo has dicho 3 veces? Sí. ¿Usted sabe por qué es lo más que me impactó de esto? Es que él entra y no ve una masa sola. ¿Lo ven? Él entra y no ve barro solo. El barro, vamos a notar en unos segundos que tiene problemas de arcilla, que tiene problemas de piedrita, que tiene problemas de que se infle y salen burbujas. El barro, ese barro en ese momento no está en su mejor momento. Pero el barro no está solo. Si usted lo hubiera entendido, me hubiera dado una sonrisa. Yo te lo voy a traducir. Cuando el Señor va a la casa del alfarero, cuando Jeremías va a casa del alfarero, no ve a un pedazo de barro solo. Aun cuando es imperfecto, aun cuando tiene piedritas, aun cuando tiene burbujas, no está solo. El alfarero está ahí. Y yo me pregunto, ¿por qué todavía tú piensas que estás solo? ¿Lo ven? Yo todavía me pregunto, ¿por qué tú piensas que estás solo? ¿Por qué tú sigues pensando que Dios te ha abandonado? Y tú pensarás, es que yo tengo piedritas y el pensamiento de algunos ha dicho, Dios te abandonó y Dios te dejó y Dios te dejó y tú te fuiste en contra de la voluntad de Dios y Dios se apartó de ti y Dios te abandonó. Y algunos de ustedes todavía están pasando por malformaciones bíblicas de alguien que no sabía lo que estaba diciendo y que no entendía una palabra tan clara como la que dijo Cristo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días del mundo hasta el fin. Y eso lo dijo Él. El predicador te puede decir que Dios te va a dejar solo. El hermano te puede decir que por culpa de lo que estás haciendo Dios te va a dejar solo. ¿Pero por qué? Porque ellos no están en la casa del alfarero. Cuando tú te metes en casa del alfarero, tú te das cuenta que Dios no piensa así. Tú te das cuenta que Dios te da el valor que tú tienes y que Dios no es como nosotros, que cuando las cosas no sirven las bota. Dios, cuando las cosas no sirven, las forma, las prepara. Eso es todo lo que yo vengo a decirte que esta noche. El enemigo daría lo que fuera para que tú creyeras que Dios es como tú. Que tú no te funcionó la libreta para el zafacón. No te funcionó la laptop. Sí, la laptop para el zafacón. No te funcionó el teléfono para el zafacón. No te funcionó la escoba. La boté. Pero yo vengo de un tiempo criado con mis abuelitos que si la escoba no funcionaba porque no enjoscaba, se buscaba un clavo. Y yo conozco a un Dios, yo conozco a un Dios que si la masa está dando problemas, Él va a hacer un montón de cosas con ella, pero la vasija no la va a botar, la vasija no la va a desperdiciar, la vasija no la va a echar a perder, la vasija no se va a echar a perder en sus manos, Él no la va a botar, Él la va a seguir formando. La palabra de Dios dice que Él va a seguir perfeccionándolos hasta el día de Cristo. Entonces puede ser que hoy tú te mires y digas, pastor, ¿estás seguro de eso? Porque yo me miro y estoy lleno de piedra. Porque la última vez que me subieron a la jueda, él trató un poquito y no hubo forma. Cuando yo me trepé a la jueda, yo estaba tan endurecido que él trató de hacerlo
y la vasija no salió. Pero lo que usted no sabe es que usted no es alfarero, él sí. Y el problema es que tú te estás mirando con los ojos tuyos y no los ojos del alfarero. Mire, yo tengo un suegro que es el papá de Grace. Él no está aquí, así que no tengo por qué decir esto para comunicar puntos con nadie. Yo a veces soy de la mentalidad, no, vamos a comprar eso nuevo, ¿verdad? Usted sabe, yo, como no sé hacer nada, vamos a comprar eso nuevo. Pero no es que esa cisterna no sirve, esa cisterna tiene 20 años. Y él vaya así y la mira. Y dice, pues si eso es lo que está ahí es hermoso. Allá fue a la ferretería y con 20 pesos resolvió el problema. Y no hubo que gastar 300. Me ha pasado en ocasiones que le he dicho, yo no quiero eso, llévatelo. Una vez le dije, mira ese grill que feo. Y el grill, hermano, no le cabía un pedazo de moma. Porque uno lo usa y lo deja a la intemperie, lo usó y la gente se dañó. A las 2 semanas llegué y ese grill, ¿tú lo compraste? No, ese era el tuyo. Pero ¿y dónde está el moho? No, yo me senté con mi Santa Carmen y empecé y lo restauré y míralo. Y esas costillitas que te vas a comer hoy fueron del grill que tú no querías. Y ustedes probablemente estarán pensando, Dios me va a botar. Y tú te estás mirando con tus ojos, Dios me va a botar, Dios me va a desechar, Él se va a apartar de mí, Él me va a dejar. Y tú te estás mirando con los ojos tuyos, pero el alfarero está diciendo, no, si es que lo que hay que hacerte es mezclarte un poquito más, es echarte un poquito más de esto, es moldearte más, es darte un martillazo, es abrirte, hacer lo que haya que hacer. Pero esa masa en mis manos va a ser una vasija, sí o sí, sí o sí, sí o sí. Tú vas a hacer una vasija, sí o sí. Tú vas a hacer una vasija, sí o sí. No importa quién se oponga, no importa quién diga lo contrario. Ya Dios ha dicho, tú vas a hacer una vasija, porque tú estás en mis manos. Y tú te estás mirando con tus ojos. Ahorita la hermana cantaba y en medio de ese poder tan terrible, yo pude percibir literalmente que habían muchas jóvenes llenas de depresión. Llenas de depresión. Y cada vez, y no era que el Espíritu me estaba diciendo nada, bastaba con que ella hablara del tema y tú notabas cómo se componían. Y eso lo que me deja dicho es que aunque a veces en el culto nos movemos en el Espíritu, Dios nos toca cuando se acaba el culto, salgo de aquí mirándome con mis propios ojos. Pero si hay algo que Dios ha venido a hacer, a moldéame primero, es a que te quites la vista de ti y comiences a mirar como Dios te ve. Como Dios te ve. Como Dios te ve. Y que comiences a mirar que no tienes que ser pastor ni evangelista, que no te tienes que casar con un pastor ni evangelista, que lo único que tienes que hacer es ponerte en las manos de Él y aceptarte como eres y entender que como eres Él te ha llenado de talentos y virtudes que va a usar para su gloria, aleluya, y para que todo el mundo te vea y la gente pueda decir Dios está ahí, y tú a veces ahí sentada, triste, depresiva, angustiada porque te estás mirando con sus ojos, pero yo lo único que veo es un Dios que está diciendo, mientras tú te miras como masa, yo te veo como alfarero, y yo lo único que estoy viendo es una vasija. Tú te miras como una masa que no sirve para nada, pero ya yo estoy viendo dónde voy a derramar mi aceite.
Tú te miras como una vasija ahí cualquiera, pero yo lo único que estoy mirando es, lo voy a formar y lo voy a llenar. Lo voy a formar y lo voy a llenar. Lo voy a formar y lo voy a llenar. Y el diablo te está diciendo no sirve. Y el diablo te está gritando. Y el diablo te está desanimando. Y la carne te está desanimando. Y el mundo te está desanimando. Y los emisarios del diablo te están diciendo qué feo, qué fea, no sabe cantar, no sabe predicar, pero hay uno que está diciendo déjalo, déjalo, hoy no sabe, pero está en mis manos, hoy no sabe, pero está en mis manos, y cuando la vasija se llena de aceite, la gloria de Dios se va a mover. La pregunta, y ya voy aterrizando. Recuerda que los predicadores terminamos 3 veces. Después de mí predica otro. ¿Sí? ¿No? Ok, está bien. No, pero ya voy aterrizando. Segunda vez. Miren, dice que la vasija se echó a perder en sus manos. Yo miraba y yo decía, ok, espérate. ¿Cómo es posible que algo se eche a perder en sus manos? Porque nosotros cuando leemos esa expresión en el español, nos hace alusión de que el alfarero no pudo controlar la masa. Y que el alfarero se echó a perder y que la masa ya no sirve. No. La masa se echa a perder en sus manos, pero no está diciendo que el alfarero se quitó. ¿Me entiendes? Y el problema, me doy dando cuenta que no son las manos del alfarero. El problema es la masa. Y ya yo les expliqué por qué. Le digo la masa, yo sé que no es una masa, pero es la palabra más fácil para que usted lo entienda. Es el bajo, la pelota de bajo. Pero como no sé cómo decirlo en una forma linda, le digo masa. Y esa masa está ahí. Y el asunto es que esa masa es la problemática. ¿Y por qué la masa se echa a perder en sus manos? Porque la masa le da una burbujita producto de en ocasiones que tenga piedritas y cosas y se infla. Porque a veces la masa está endurecida. ¿Me entiendes? Y son muchos los elementos que pueden hacer que una masa no esté de la primera. Pero la pregunta no es cómo está la masa. La pregunta es qué va a hacer el alfarero para que esa masa funcione. Y con esto voy trabajando las últimas 3 cosas que quiero hablar con ustedes hoy. No se trata de cómo tú seas, se trata de lo que Él va a hacer contigo. Lo primero que hace ese alfarero es probablemente va a cortar. Y va a cortar para entrar a esa masa y sacar lo que esté molestando. Todo esto va a ser el proceso de moldearme. Y cuando Dios me va a moldear, en muchas ocasiones me va a cortar. Y a nosotros no nos gusta que nos corten, porque con mucha frecuencia ese proceso de cortar es para sacar algo dentro de mí. Y el problema es que sacar algo dentro de mí significa que hay algo que se va a quedar vacío. Pero esa es la forma de tu verlo. Pero no es que se va a quedar vacío. Es que Él va a sacar eso de ahí. Y cuando Dios lo saque, eso no se queda vacío, porque eso va a comenzar a ser moldeado por su mano. Y tú pensabas que necesitaba lo que estaba ahí. Y tú no necesitabas lo que estaba ahí. Tú lo que necesitabas era que sus manos te tocaran. Miren, si ustedes pudieran entender que Dios es todo lo que ustedes necesitan, ustedes no pensarían en otras cosas. Cuando Dios se le revela al pueblo, Dios le dice: yo soy el que soy. Le dice: yo soy el Dios
eternamente capaz de ser todo lo que su pueblo necesita. Eso es lo que significa yo soy el que soy. ¿Ustedes saben lo que Dios les está diciendo? Tú piensas que tú necesitas esas piedritas que te impiden ser la vasija que Dios quiere que tú seas. Y Dios lo que te está diciendo es, tú no necesitas esas piedritas. Tú lo que necesitas es que yo corte, saque y ponga mi mano sobre ti. Y los jóvenes hoy lo que necesitamos entender es que lo que necesitamos es que Dios nos meta las manos. Es que Dios toque las áreas vacías que están en mi vida. Es que Dios saque lo que tiene que sacar y lo que esté vacío comience a moldearlo Él. Yo necesito que Dios me moldee. Yo necesito que Dios me moldee. Yo necesito que Dios me moldee. Pastor, suena muy lindo. Sí, pero lo primero que Dios hace es que te corta. Te corta para sacar. ¿Tú estás dispuesto que tú viniste a un campamento que es moldéame primero? La pregunta es, ¿tú estás dispuesto que Él abra para sacar? Y eso no es tan difícil. Tú sabes dónde están las piedritas dentro de tu masa. Tú sabes dónde están. Si es en lo que ves, si es en lo que escuchas, si es en lo que hablas, si es en lo que haces, si es en donde está. Tú sabes cuáles son las piedras que hay dentro de ti. No las ignoras. Tú sabes cuáles son. Y hay un Dios que te está diciendo, ven a casa que te voy a moldear. Y tú estás diciendo, oh, pero es que yo sé lo que eso conlleva. Sí, pero déjate. Porque hoy eres masa, pero mañana serás vasija si dejas que Él te moldee. Segundo, hay unos momentos que la masa o está demasiado humedecida o que hay unos momentos que Él tiene que, segundo, en ese proceso de moldear, hay veces que tiene que dejar la masa reposando. Y eso es parte de las cosas que a nosotros no nos gustan. ¿Ustedes saben por qué? Porque reposando significa que pueden ser que pasen días y yo no vea, y yo no sienta, y yo no vea que nada. Y aunque tú estás viendo que nada ocurre, porque tú estás como un pedazo de masa ahí. Piénsalo. Estoy en la casa del alfarero y hay un canto de masa ahí. ¿No está haciendo nada Dios? Eso te crees tú, pero es que estabas muy húmeda y Él está esperando que te seques. Eso te crees tú, pero es que Él está esperando a que pase lo que tiene que pasar. Él sabe. Y esos son los momentos como que con frecuencia tú dices, pero yo como que estoy en el mismo sitio, pero yo como que no veo esto, pero yo como que no escucho a Dios, pero yo como que me veo en el mismo lugar. Y tú estás esperando que alguien te diga, no, Dios te va a sacar de ahí. Dios lo que te está diciendo, no es que yo quiero que tú estés ahí ahora. Se acabó. Y tu Señor, es que yo quiero subirme a la rueda. Y Él sí, pero es que no es momento de estar en la rueda. Es momento de que estés ahí para que te formes como tiene que ser a raíz de las condiciones que yo te voy a provocar. Entonces, ¿qué significa eso? Hay que hacer un cambio de clima, hay que hacer un cambio de muchas cosas. Y esos son los procesos donde a veces Dios te pasa y tú dices, pero ¿por qué tanta lluvia? ¿Pero por qué tanto fuego? Señor, como que te estás pasando conmigo. ¿Alguno de ustedes no ha dicho, Señor, como que te estás pasando conmigo? ¿Sí? ¿No han dicho? Señor, como que te estás pasando conmigo. Y tú dices, Señor, sí. Señor, pero es que no me estoy viendo en el fuego, en la llama. No estoy cogiendo el micrófono, no estoy gritando, no estoy alabando, no pasa nada. Es que no va a pasar nada. Porque ese es el momento en el Dios que te ama, que está diciendo es que te tienes que quedar ahí y esperar a que la temperatura suba. Y eso va a costar en que en ocasiones sufra. Eso va y el sufrimiento es una palabra desprestigiada, desacreditada y que nadie la quiere pasar. Pero hay momentos en la vida donde la Biblia habla del sufrimiento por la causa de Cristo. Y eso precisamente es lo que va a preparar a la masa. Puede ser que muchos de ustedes hayan llegado hoy diciendo, yo me siento como esa masa. Estoy como que, porque no me están cortando, pero tampoco estoy trepado arriba. Estoy como que, en stand-by. Y ahí son los momentos donde yo tengo que decir, yo tengo que agradecerle a Dios por cada etapa de mi vida. Y tú tienes que agradecerle a Dios por esos momentos de tu vida, porque no siempre vas a estar en un altar trepado gritando. Porque no siempre vas a ser el presidente de los jóvenes.
Porque no siempre vas a ser el evangelista que la iglesia usa todo el tiempo para echar fuera a los demonios y para predicar. Porque no siempre vas a estar cantando. Porque no siempre va a salir una nueva canción de ti. Porque no siempre, porque van a pasar a veces momentos donde quieres escribir y te sientas a escribir y no va a subir ninguna alabanza. Es que no va a subir ninguna alabanza porque eso no es lo que Él quiere. Él quiere formarte y en ese proceso te han puesto ahí. Te han puesto ahí. ¿Y cuál es la insignia? Resiste. ¿Y cuál es la insignia? Espera. ¿Y cuál es la insignia? Soporta. ¿Y cuál es la consigna? Mantente ahí, que cuando Él vea que estás listo, Él te va a coger. Y cuando te coja, no es para chistear contigo, es para subirte a la rueda y hacer lo que tiene que hacer nuevamente contigo.